La enfermedad pulmonar intersticial es un conjunto de enfermedades que provocan la formación gradual de cicatrices en el tejido del pulmón. La formación de cicatrices de dicha enfermedad a lo largo del tiempo afecta la capacidad para respirar y enviar suficiente oxígeno al torrente sanguíneo. Existen más de 200 tipos diferentes de enfermedades pulmonares intersticiales y su presentación clínica puede variar ampliamente. Algunos tipos más comunes de esta enfermedad incluyen la fibrosis pulmonar idiopática, neumonitis intersticial no específica, sarcoidosis, entre otros. La mayoría de las personas con enfermedades pulmonares sufren dificultades respiratorias y tienen menor capacidad para ejercitarse. Otros síntomas pueden incluir tos persistente y generalmente seca. En un pulmón normal, los sacos de aire se llenan de aire durante la inhalación. El oxígeno pasa a través de las paredes de los sacos de aire hacia el torrente sanguíneo y el dióxido de carbono pasa a la sangre a los sacos de aire. Cuando el pulmón se encuentra afectado por esta enfermedad, el tejido de los sacos de aire se inflaman y se vuelve rígido, lo que hace difícil que los sacos de aire se puedan expandir completamente. El intersticio anormal limita el suministro de oxígeno al cuerpo y la eliminación del dióxido de carbono del cuerpo. A medida que la enfermedad avanza, el intersticio cicatriza y ensancha las paredes alveolares, disminuyendo aún más la función pulmonar. Síntomas. El principal síntoma de la enfermedad pulmonar intersticial es la dificultad respiratoria. Al principio, pues esta enfermedad no es muy grave, entonces las personas solamente lo notan en actividades como al hacer ejercicio, subir las escaleras, pero con el paso del tiempo esta enfermedad se dificulta mucho más, entonces en actividades como cotidianas que son bañarse, incluso comer o hablar, esta dificultad respiratoria se presenta mucho más difícil. También estas personas presentan una tos seca, pérdida de peso, fatiga y dolor articular y muscular. Y para las personas con enfermedad pulmonar intersticial más avanzada, presentan agrandamiento anormal y curvatura de la base de las uñas de los dedos de las manos, conocidos como dedos hipocráticos, color azul de labios, piel o uñas de los dedos de las manos debido a los niveles bajos de oxígeno de la sangre, que se conoce como cianosis. Y por último, síntomas de enfermedades que ya mencioné anteriormente, que son artritis y esclerodermia, que están asociados con la enfermedad pulmonar intersticial. Causas. Los pulmones contienen diminutos sacos de aire, que es donde se absorbe el oxígeno. Estos sacos de aire se expanden con cada respiración. Contienen un tejido que se denomina intersticio. Y entonces las personas con enfermedad pulmonar intersticial, este tejido ya está muy rígido o cicatrizado, entonces los sacos de aire no se pueden expandir tanto y por consecuencia llega una cantidad muy baja de oxígeno al cuerpo. Existen muchas causas conocidas de esta enfermedad que incluyen tanto enfermedades autoinmunitarias, que son las que atacan el sistema inmunitario, como el lupus, la artritis reumatoidea, la sarcoidosis y la esclerodermia. También por inflamación de los pulmones debido a la inhalación de una sustancia como polvo, hongos o el moho, mejor conocido como neumonitis por hipersensibilidad, por medicamentos quimioterapéuticos y por último por radioterapia al tórax. Pero también esta enfermedad puede ocurrir sin una causa conocida y se les denomina enfermedad pulmonar intersticial idiopática. Dentro de esta enfermedad existen muchos tipos de enfermedades, pero la más conocida es la fibrosis pulmonar idiopática. También otras de las causas de esta enfermedad es trabajar con polvo de carbón
polvo de algodón y polvo de sílice, también denominada enfermedad pulmonar ocupacional, por infección y recuperación parcial de enfermedades como el COVID-19, y el consumo de cigarro puede aumentar el riesgo de desarrollo de algunas formas de esta enfermedad y puede que se lleve a que sea mucho más grave de lo que es. Factores de riesgo. Los factores que pueden hacer que seas más vulnerable a la enfermedad pulmonar intersticial son edad. Es más probable que la enfermedad pulmonar intersticial afecte a los adultos, aunque a veces el trastorno se presenta en bebés y niños. También está en exposiciones a toxinas ambientales y ocupacionales. Si trabajas en una mina, en una granja o en una construcción, o si por algún motivo estás expuesto a contaminantes que se sabe que dañan los pulmones, esto también puede aumentar el riesgo de que contraigas la enfermedad pulmonar intersticial. También están las enfermedades por reflujo gastroesofágico. Si tienes indigestión o reflujo ácido no controlados, es posible que aumentes el riesgo de que contraigas la enfermedad pulmonar intersticial. También fumar es de algunas de las enfermedades pulmonares intersticial que son más probables que estas peguen en personas que tienen antecedentes de tabaquismo. Además, el tabaquismo activo puede empeorar la enfermedad, sobre todo si hay un enzima asociado. También está la radiación y quimioterapia. Los tratamientos de radiación en el pecho o en el uso de algunos medicamentos de quimioterapia aumentan las posibilidades de que contraigas la enfermedad pulmonar intersticial. Complicaciones. La enfermedad pulmonar intersticial puede provocar una serie de complicaciones que ponen en riesgo la vida, entre ellas la presión arterial alta en los pulmones, que es la hipertensión pulmonar. A diferencia de la presión arterial alta sistemática, este trastorno afecta solo las arterias de los pulmones, que comienza cuando el tejido cicatricial o los niveles de oxígeno bajos restringen los vasos sanguíneos más pequeños, lo cual limita el reflujo de sangre a los pulmones. Esto a su vez aumenta la presión dentro de las arterias pulmonares, y la hipertensión pulmonar es una enfermedad grave que empeora de manera progresiva. También está la insuficiencia cardíaca derecha, que es la cardiopatía pulmonar. Esta enfermedad grave se manifiesta cuando la cavidad inferior derecha del corazón, que es el ventrículo derecho, que tiene menos músculos que el izquierdo, tiene que bombear con más fuerza que de lo normal para llevar la sangre a través de las arterias pulmonares obstruidas. Con el tiempo, el ventrículo derecho deja de funcionar por la tensión adicional, y pues en general es más consecuencia de la hipertensión pulmonar. También está la insuficiencia respiratoria. En esta etapa terminal de la enfermedad pulmonar intersticial crónica, la insuficiencia respiratoria ocurre cuando los niveles extremadamente bajos de oxígeno en sangre, junto con las presiones en aumento en las arterias pulmonares y pues en el ventrículo derecho, causan insuficiencia cardíaca. El tratamiento depende de la causa y la duración de la enfermedad. Se recetan medicamentos que inhiben el sistema inmunitario y reducen la hinchazón en los pulmones si una enfermedad autoinmunitaria está causando el problema. Para algunas personas que tienen FPI, 2 medicamentos que se pueden utilizar para retrasar el progreso de la enfermedad son pirfenidona y nintedanib. En caso de que no haya un tratamiento específico para la afección, la terapia está encaminada a hacer que usted esté más cómodo y apoyar la función pulmonar. Si usted fuma, pregúntele a su proveedor acerca de cómo dejar de fumar. Las personas con bajos niveles de oxígeno en la sangre recibirán oxigenoterapia en el hogar. Un terapeuta respiratorio le ayudará a alistar el oxígeno. Las familias necesitan aprender sobre la seguridad y almacenamiento apropiado del oxígeno. La rehabilitación pulmonar puede brindar apoyo y ayudarle a aprender.
diferentes métodos de respiración, cómo organizar la casa para ahorrar energía, cómo consumir suficientes calorías y nutrientes, cómo permanecer activos y fuertes. Algunas personas con enfermedades avanzadas pueden necesitar un trasplante de pulmón. Las enfermedades intersticiales se encuentran en este momento en un punto álgido de investigación científica y de desarrollo terapéutico. Diversas drogas nuevas se encuentran en estudio para estas enfermedades y otros fármacos ya conocidos también están probándose en estas enfermedades. Los tratamientos que actualmente disponemos están cambiando el histórico mal pronóstico de estas enfermedades. Probablemente en los próximos años tendremos varias opciones de terapias solas o combinadas que contribuirán aún más a mejorar la calidad de vida de estos enfermos. Existen más de 150 entidades que pueden provocar EPID y suelen compartir características clínicas, radiológicas o funcionales. Una exhaustiva historia clínica prestando especial atención a exposiciones y datos exploratorios secundarismos será fundamental para una correcta aproximación diagnóstica. El diagnóstico debe ser secuencial, dinámico y multidisciplinar. El tratamiento será individualizado a cada enfermedad y se basará en evitar la exposición al potencial agente causal cuando exista tratamientos antiinflamatorios en aquellos casos que no haya evolucionado a fibrosis franca y se prevé algún beneficio. En la actualidad no existe ningún tratamiento farmacológico que modifique el pronóstico de la enfermedad. A los pacientes que cumplan con los criterios requeridos para un trasplante de pulmón se les remitirá de forma precoz a una unidad de trasplante pulmonar.